se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Dios bueno y bondadoso, Dios misericordioso, Dios maravilloso, Dios grande, Dios creador del universo. Queremos decirte gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de presentarnos delante de ti. Queremos manifestarte nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana y presentarnos con humildad, suplicándote que sea el Espíritu Santo guiando y dirigiendo todo en este momento. Enséñanos, Señor, tu verdad. Muéstranos más de tu plan de salvación y da tu bendición a cada persona que escucha en esta hora. Padre bueno, también quiero ponerme en tus manos para que seas limpiándome, santificándome, guiándome en todo lo que he de decir en esta noche, que pueda ser de gran ayuda para todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. En la presentación hemos acerca del templo, la parte. Hoy vamos los misterios del templo. Pienso que sería saludable para beneficio de hacer una especie de haber tratado de en sus diversas perspectivas la palabra templo, y una de las formas que presentamos mostraba que además de un lugar literal, Dios tiene en su plan, no solo después del pecado, pero incluso antes del pecado, que los seres que forman parte de su reino sean templos donde Él pueda morar. Así que también hablamos de qué significa la palabra templo y cómo en la parte final del tema pasado era la forma en que se administraba el templo en los tiempos de Cristo. Y en esa parte pues tuvimos que hacer la pausa. Así que para retomar la idea, quise recordar estos tópicos. Muy bien. Y yo quisiera que buscásemos en el libro de Juan, el capítulo 2, el versículo 19, que dice: respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y si vemos los versos siguientes,
El 21, por ejemplo, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Quiere decir que en la enseñanza de Jesús podemos obviamente encontrar que Jesús tenía bien definido el concepto de que el ser humano que servía a Dios debía ser un templo donde habitase su espíritu. La pregunta es, ¿podemos encontrar nosotros algún ejemplo en el Antiguo Testamento en el cual se anunciase que cuando Jesús llegase a la existencia, estoy hablando del aspecto humano, obviamente, cuando naciera el Mesías, cuando el Verbo fuese manifestado en carne, ¿tenemos en el Antiguo Testamento alguna evidencia que ilustrase de algún modo cómo sería ese Mesías en el cual habitaría el Espíritu de Dios, esa mezcla que habría de el Espíritu vivificante con un ser humano, que no es más que Jesús, el segundo Adán? O sea, ¿han ustedes visto algún ejemplo de eso del Antiguo Testamento? Pues quiero invitarles a que reflexionemos en lo que fue la vida de José, a partir de su separación con su padre Jacob. Nosotros podemos ver que en esa historia verídica, obviamente, cuando él fue presentado delante del faraón, la expresión de Faraón ante las personas que le acompañaban en el trono revela que la vida de José a partir de su separación de Jacob era una forma de ejemplificar, de anunciar, de ilustrar lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús. Faraón dijo literalmente, ¿dónde pues hallaremos un hombre como este, donde more o donde habite el Espíritu de Dios? O sea, que José, a partir de su pacto personal con Dios, porque recuerden que él era un niño engreído con todos los favores que le concedía su papá, y creía tener derecho a todas las cosas. Pero hubo un momento en que, como he dicho anteriormente, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No era suficiente la relación que José tenía a través de su papá con Dios. Una cosa era el Dios de su padre y otra cosa es que el Dios de su padre llegase a ser su propio Dios. Y cuando él tomó la decisión, al ver que sus sueños humanamente estaban frustrados, que no vería más a su padre, que era un esclavo, que sus hermanos lo despreciaban, entonces él hizo un voto de servir a Dios de todo su corazón, donde quiera fuese, iba a guardar su ley, iba a ser fiel a él y iba a dejar a Dios las consecuencias que vinieran. Todo lo iba a ver como parte del plan de Dios para su vida. Entonces, hagamos rápidamente algunas comparaciones entre la vida de este templo del Espíritu Santo, que era José, y Jesús, quien dijo que era el templo del Espíritu. Jesús, quien dijo que él era un templo que si lo destruían lo podía levantar en 3 días. Número 1. José era considerado como un príncipe. La vestimenta especial que su papá le hiciera, el hecho de que su padre lo perfilara como el administrador, como el heredero de la bendición espiritual, a pesar de que él no era el primero entre ellos, de alguna manera señala que Jesús era quien administraba todas las cosas de Dios. De ahí el celo de Satanás hacia Jesús. En segundo lugar, podemos ver que
Dios había concedido honores especiales a Jesús y que Jesús tuvo que dejar su vestimenta de príncipe en el cielo para venir a convertirse en un esclavo. Lo mismo José le fue arrebatada su vestimenta especial y llegó a ser un esclavo vendido a quienes iban a negociar para Egipto. También vemos que Jesús tenía que venir a morir como un cordero, y que en el caso de José, también hubo una muerte de un cordero. José no podía morir porque José no es quien nos redime del pecado. Pero ahí vemos por contraste, o sea que vamos a ver algunos aspectos que son similares y otros por contraste. Vemos que quien muere no es José, sino quien muere es el Cordero, quien simboliza a Cristo. Así que la sangre con que mojaron en la vestimenta de José fue por un Cordero que obviamente simbolizaba a Cristo. Podemos seguir viendo algunos otros detalles, como el caso de Rubén, que de algún modo señalaba la actitud de el gobernador, quien tuvo la oportunidad de dejar libre a Jesús. Estoy hablando de Poncio Pilato. La actitud rebelde de los hijos de Israel que encontró Rubén, y Rubén como mayor podía enfrentarlos y decir definitivamente no, él no se le va a hacer nada, él va a quedar libre, él es inocente, no podemos hacerle esto, no es justo. Pero Rubén prefirió hacer una jugada política. Quería quedar bien con José y quería quedar bien con los otros hermanos, quienes estaban simbolizando a los sacerdotes y a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, a todo ese grupo que quería que matasen a Jesús. Así que, al igual que Pilato, él quiso buscar una forma de complacer a los dos grupos, y eventualmente las cosas se le fueron de las manos. Así que terminó José siendo vendido como un esclavo. Así que se cumple lo que Jesús vino a ser, el siervo sufriente, el esclavo sufriente. Se me fue la palabra en español, sufriente. Eventualmente, cuando llega a la casa de Potifar a servir, se revela en la vida de José que él va creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en administración, y que la ley de Dios estaba en su corazón. O sea, él era un templo donde el Espíritu Santo moraba y lo hacía ir creciendo en gracia y en edad y en todo, así como Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Así que cuando vino la tentación con la mujer de Potifar, la evidencia de que la ley de Dios estaba grabada en su corazón, pues no es más que la ley del Espíritu. Pablo habla de que la ley del Espíritu de vida lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el Espíritu Santo de Jesucristo estaba morando en ese templo que era José, y él dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios haciendo este gran mal? El hecho de vivir en santidad, el hecho de que un ser humano sea un templo del Espíritu de Dios, despierta el enojo de Satanás. O sea que si estoy predicando en esta ocasión para alguien que está pasando por situaciones difíciles, muy difíciles, y que es un siervo de Dios, quiero decirle que no se desanime, que no se rinda, que se mantenga firme, porque es normal que Satanás presente oposición a aquellos que quieren ser fieles a Dios, que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, pero que todos los movimientos que Satanás pueda levantar van a obrar para bien, de la manera que sucedió con José, con Cristo y con cada uno de sus hijos a lo largo de los tiempos. Bueno, seguimos con el caso de José, quien a raíz de ser fiel termina encarcelado.
la muerte moral de José, lo que las personas podían decir de él. De alguna manera, cuando va a la cárcel está simbolizando el sepulcro. Recuerden que Satanás tenía de alguna manera prisioneros a los que habían fallecido. Por eso Jesús, después de la resurrección, dice: yo tengo las llaves del Hades, del sepulcro. Aunque había demostrado con la resurrección de Moisés que él tenía la hegemonía en todo tiempo. Así que cuando José llega a ese lugar, José no estaba en depresión. Tal vez yo estoy hablando para alguien que está sumamente triste porque le han desmoralizado, porque le han calumniado. Se ha vuelto muy popular ahora, que incluso en el ámbito religioso levanten muchas calumnias a las personas. Conozco de casos a quienes han acusado de robo, de adicciones, de cosas inmorales. Es muy, muy común. Debemos recordar que lo importante es estar en paz con Dios, y que todo el que está de parte de Dios está sujeto a que en algún momento se levanten calumnias. Así que no se depriman por eso. Miren qué bonito en el ejemplo de José y del mismo Jesús, ¿verdad? Que siendo el perfecto Hijo de Dios, recibió tantas calumnias. Así que José no estaba concentrado en lo que la mujer de Potifar dijo, en lo que la prensa dijera acerca de ese extranjero que había llegado ahí, que había hecho tales cosas, supuestamente en la casa de Potifar. José estaba concentrado en el proyecto de Dios para su vida. O sea que el hecho mismo de que él entendiera que todo lo que se intentaba en su contra, Dios lo permitía para que se llegase a cumplir el propósito de Dios en su vida, era lo que le animaba a seguir hacia adelante. Así que él se propuso colaborar en la cárcel, se propuso ser un ente de bien y hacer las cosas de manera perfecta, simbolizando que Jesús todo lo iba a hacer de forma perfecta también. Él era evaluado y el administrador de la cárcel le iba dando responsabilidades gradualmente hasta que llegó a ser prácticamente el administrador. Obviamente subordinado y su circunscripto al administrador general de la cárcel. Llama la atención que cuando este templo viviente, José, tenía consigo a los dos culpables enviados por Faraón a la cárcel, un día él notó la diferencia en sus semblantes. Quiere decir que José no estaba ensimismado, José no vivía para sí mismo, José no era un templo que estaba contaminado por el egoísmo. José notó la diferencia entre un día y otro entre esas dos personas, lo que implica que José no tenía tiempo para deprimirse porque estaba, en vez de pensar en que su pueblo estaba lejos, que no veía a su papá, que no veía a sus hermanos, que tuvo que irse a otro lugar como esclavo, que fue desacreditado, que tuvo que aprender otro idioma, en vez de pensar con incertidumbre acerca de su futuro, estaba confiado en Jehová, tenía un canto en su corazón porque el Espíritu de Dios habitaba en él, y donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay dominio propio, hay fortaleza. Todo lo bueno viene como resultado de la presencia del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Así que un día tiene al copero y al panadero. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que el copero y el panadero, ambos culpables, están simbolizando a los seres humanos en sentido general. Todos somos culpables, excepto Cristo. Cristo tenía también a los dos culpables a su lado derecho y a su mano izquierda. Tenía a los dos ladrones que representaban a la raza humana. No importa si estás del lado derecho o del lado izquierdo en este momento, como quiera eres culpable. Ahora bien, lo interesante es que el del lado derecho, que también simboliza a las ovejas, y el del lado izquierdo simboliza a los cabritos, el del lado derecho fue un ladrón que terminó aceptando la invitación de Cristo, la invitación que Cristo en silencio hizo, porque Cristo no le dio ningún sermón verbal, pero él observaba todo lo que Jesús se comunicaba con otros, cómo Jesús no se resistía ante quienes le vituperaban, quienes le golpeaban, quienes le insultaban.
Jesús predicó con el silencio y él reflexionó. Nosotros que hemos aceptado el llamado de Jesús, estamos de alguna manera representados en ese que estaba a la derecha y que terminó aceptando el mensaje de salvación. José le dijo qué iba a ocurrir con cada uno de ellos, y además de eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, José sufrió, ¿verdad?, por la ingratitud, el olvido. Sin embargo, esto era parte del proyecto de Dios. Eventualmente, cuando hubo una crisis en el reino, José fue llamado. Sin embargo, es importante notar otro aspecto de similitud entre José y Cristo. Bueno, hay varios más, pero miremos que es por contraste, en vez de similitud. Jesús recibe un pedido del ladrón que estaba a la derecha, el ladrón que se había convertido. Dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que cuando yo venga en mi reino, tú estarás conmigo. Entonces, el pedido, en el caso de José, se hace a la inversa. José es quien le dice al copero, cuando estés en el reino, cuando estés con el faraón, cuando estés allá, acuérdate de mí. Y el copero se olvidó. Sin embargo, venido el cumplimiento del tiempo, así como Cristo, venido el cumplimiento del tiempo, nació de una mujer, venido el cumplimiento del tiempo, José fue llamado por Faraón. Cuando este templo que está allá, este cuerpo donde habita el Espíritu está allá, es llamado por Faraón, de alguna manera eso simboliza el llamado que Dios hace a Cristo desde la tumba a través de Gabriel cuando dice, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Así que cuando José se levanta para presentarse delante del padre Faraón, José sufre una transformación en el sentido de que fue afeitado, sus vestidos fueron cambiados. O sea que Cristo resucitó también con un cuerpo glorificado y se iba a presentar delante de Dios. Faraón representa a Dios de manera parcial, no en todos los aspectos, porque recuerden que Faraón también fue quien le cambió el nombre a José por uno de un nombre pagano y todo eso. Bueno, pero el caso que nos ocupa en este instante es que José llega donde Faraón, José cuenta el sueño, José revela que él es un templo portador del Espíritu Santo. Faraón confiesa delante de las personas que le circundan que ese es un hombre que es portador del Espíritu de Dios y que él es singular, que él es único, que no hay nadie como él. De esa manera también estaba señalando que Cristo es el unigénito, el especial, el distinto, el singular, que no hay ninguno en su clase. De la manera que también Isaac lo anunciaba, porque Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único. O sea, Isaac era un hijo especial, tenido bajo un milagro, porque así como Jesús iba a nacer de un milagro, dado que no iba a haber un coito entre un hombre y una mujer, y recuerden que el caso de Sara, en contraposición con el de María, ya era el tiempo en que había pasado su regla, era un tiempo en que ella incluso le causó risa la idea de que ella pudiese llegar a concebir un hijo. Entonces, en el caso de Sara no hubo intervención, o fue un milagro, porque una mujer que no podía ovular, ¿cómo se iba a fecundar un bebé ahí? Entonces, Isaac simbolizaba de alguna manera la maravilla que se iba a hacer en el caso de Jesús y María, que sin participación de un hombre, pues el Espíritu Santo iba a hacer un milagro para incrustarse en la simiente, ¿verdad? Y entonces hacer esa función de Dios y hombre en la persona de Jesús. Pues volviendo al caso de José, vemos que cuando él llega allá delante del faraón, después de aceptar faraón los méritos de José, de la manera que Jesús también, al ir donde el Padre y recibe la aprobación del Padre, vemos que
José queda en una posición favorable después de ser reconocido por Faraón, porque número uno, a José se le viste de lino fino, y lino fino, así que Cristo también iba a hacer la función sacerdotal al presentarse delante de Dios. Cristo quedaba en capacidad de solicitarle al Padre que donde Él estaba, los suyos también estuvieran con Él. De igual modo, José podía decir al padre Faraón que él quería que la gente de Canaán, sus parientes, pudiesen estar con Él. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas acerca de José y de Jesús? Porque el templo que iba a constituir, el templo viviente que iba a constituir Jesús, el cual también debemos serlo nosotros, ya eso estaba anunciado desde hace mucho tiempo en las Escrituras. Podemos, para ir cerrando con el caso de José, mirar que el pan de vida que Cristo dijo que estaba manifestado también a través de José, porque el pueblo iba a perecer sin pan, y a través de José es que vino el pan de vida. Era Faraón quien daba el pan, pero lo daba a través de José. Quiere decir que Cristo es quien nos da vida, pero es parte del proyecto de Dios. O sea, la vida, Dios es la fuente de vida, y la vida es Cristo. Así que el Faraón era quien sustentaba al pueblo, pero lo hacía a través de José. Vemos también en cuanto a la adoración, el Padre ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. Jesús es una forma de Dios manifestarse, y la adoración a Cristo, vemos cómo está simbolizada por el hecho de que Faraón dijo que se doblara rodilla delante de José. Bueno, hay muchos otros aspectos que pudiésemos comparar, pero tenemos que seguir. Ya hablamos de José comparado con Jesús. Ahora hablemos en la parte final de nosotros y Cristo. ¿De qué manera podemos nosotros ser ese templo del Espíritu Santo? En el tema anterior ya hablamos algo al respecto. ¿Cómo es que Dios puede garantizar al grupo inmenso de ángeles de que nosotros, siendo una raza de pecadores, podemos, al igual que ellos, ser templo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede Dios garantizarles a ellos que nosotros vamos a vivir por la eternidad y que no se va a levantar el mal otra vez? ¿Cuál es el plan de Dios para garantizar que el mal no se levantará dos veces? Bueno, miremos algunos de los comentarios que hace el apóstol Pablo. Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Eso quiere decir que cuando nosotros aceptamos los méritos de Cristo, cuando nosotros entendemos que fuimos comprados por precio, cuando nosotros entendemos que de la forma en que el mismo José, volviendo un poquito atrás, antes de permitir que los hermanos suyos entraran en la tierra de abundancia, tuvo que hacer un juicio para constatar que sus hermanos habían cambiado y que tenían también una experiencia con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los había llevado a otro nivel. Él hizo un juicio investigativo, y en este juicio
se llegó a manifestar que ellos amaban al hermano pequeño de José, que era Benjamín. Jesús también utiliza a nuestros hermanos, a sus hermanos pequeños, como una evidencia de si nosotros estamos aptos para vivir en el reino de la abundancia. Por eso Él dirá al final: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí también lo hicisteis. Así que antes de nosotros poder vivir allá, el trato con nuestro prójimo es lo que va a revelar si realmente nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Pero te puedes preguntar en esta ocasión, bueno, pero ¿cómo es que yo logro ser ese templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo, siendo un pecador, puedo llegar a ese nivel? Mira, Jesús lo dijo en palabras muy sencillas. Jesús dijo hacia los discípulos: el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Es interesante. No dijo que el Espíritu no estaba, ya estaba. El Espíritu de Dios es omnipresente. Y aunque Jesús era el portador del Espíritu, Jesús era la parte humana donde el Espíritu reposaba, cumpliéndose Isaías 11, que del vástago de Isaí iba a salir alguien que iba a ser el poseedor de la plenitud del Espíritu. A pesar de eso, el Espíritu no se circunscribía al cuerpo de Cristo. El Espíritu se manifestaba de varias maneras, como en el bautismo, que se manifestó externamente en forma de paloma, y como también Jesús, a pesar de estar limitado a un cuerpo físico, en espíritu podía mirar a la distancia, podía presenciar las cosas, podía estar en espíritu, como el caso de Natanael, que le dijo: ¿de dónde me conoces? Y le dijo: cuando tú estabas orando debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces él entendió que era el Mesías, que era el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios encarnado en un ser humano. Así que, ¿qué podemos sacar como conclusión de ahí? Número 1, el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que entendamos que de la manera como un esclavo puede ser redimido, fue lo que Dios tuvo que hacer a través de Cristo para darnos el derecho de ser templos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Bueno, cuando una gente era esclava en la antigüedad, nadie podía redimirlo excepto un pariente cercano. Así que cuando el ser humano obedeció a Satanás, quedó esclavizado por él, Satanás entendió que ya iba a ser su propiedad para siempre, porque la gracia, la ley de Dios es inmutable, y si una gente pues caía en pecado, pues ¿qué le tocaría? La muerte eterna, o ser un súbdito de Satanás para siempre, si todo el mundo aceptaba a Satanás aquí. Así que Jesús tuvo que hacerse pariente cercano. Más bien, quiero decir el término Cristo, porque Jesús lo utilizamos para referirnos a la humanidad del Hijo de Dios, y Cristo es Hijo de Dios 2 veces. Cuando Cristo todavía no se había humanado, Él decidió quitarse sus vestimentas, ¿verdad?, de Rey de Reyes y Señor de Señores, y vestirse de humanidad. Entonces, cuando estaba como el Espíritu vivificante, se viste de humanidad, y viene aquí a la tierra y se vuelve como uno de nosotros, siendo 100% Dios, 100% hombre. Ya era pariente cercano, y en esa fusión Dios podía estar entre nosotros, y nosotros podíamos estar ya pues vinculados con Dios a través de este puente maravilloso que es la persona de Cristo. Así que Cristo viene a ser, como dijimos en el tema anterior, un máster
un patrón, un dechado de lo que nosotros hemos de llegar a ser. Cristo iba a ser el primero entre muchos hermanos, de tal modo que cuando Él venga, Él pueda tomarse a sí mismo personas con sus caracteres semejantes al de Jesús. Número 2, decía que cuando la persona está esclavizada, necesitaba ser comprada por un pariente cercano. Así que Jesús, al acercarse a nosotros, al hacerse pariente, al tomar sangre del linaje de David, al hacerse humano, entonces Él podía pagar el precio del rescate. Pero el precio del rescate no iba a ser con una cantidad de oro o plata, sino que Cristo tendría que pagar con su vida, tendría que derramar su sangre, tendría que por un lado, demostrar que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es inmutable, que la paga del pecado es muerte, que Dios no tiene nada que ver con el pecado, y por otra parte, tendría que tener una vida perfecta para poder ser ofrecido como un cordero sin mancha delante de Dios y de esa manera pagar nuestro rescate. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo vive una vida santa, cuando Cristo resucita, porque Él es la resurrección y la vida, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, dado que el Hijo tenga vida en sí mismo, Cristo entonces recibe después toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, se convierte en su hermano menor aquí en la tierra. Entonces Cristo es su defensor, Cristo es su abogado delante del Padre, y ahora esa persona, al aceptar a Cristo, da licencia a que el Espíritu Santo de Jesucristo venga y ponga una base nueva, una base distinta, una base diferente a la que nuestros padres nos legaron, una base que es el fundamento, que es la roca, que es Cristo Jesús. Y sobre esa base, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se nos permite a nosotros recibir del Espíritu los elementos de construcción para el edificio espiritual que habla Pedro. O sea, así como Noé tenía que construir una embarcación para que él y su familia, que era la iglesia, pudiesen entrar en esa embarcación. Esa embarcación es un símbolo de Cristo, no de la iglesia, ¿ok? Un símbolo de Cristo. Así que, pero esa embarcación fue armada por Noé y su familia, y algunos más que participaron en principio, pero los materiales de esa arca no los proveyó Noé, los proveyó Dios. Quiere decir que de la misma manera nosotros podemos ocuparnos en armar con temor y temblor nuestra propia salvación, pero no es con nuestros méritos, sino con los méritos de Cristo. Por eso Jesús dijo que su Espíritu tomaría de lo que Él ejecutó en la carne. El Espíritu de verdad tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Quiere decir que cuando nosotros recibimos a través del Espíritu todas las obras que Cristo hizo, todo su carácter, y lo vamos armando en nuestras vidas, vamos construyendo un edificio. Pedro dice que nosotros como piedras pequeñas somos edificados en él hasta formar un templo. Y Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, que es Cristo Jesús. Bueno, la hora para concluir pienso que ya ha llegado. Lo cierto es que no he terminado el tema, es muy amplio. Pero quiero ahora, para cerrar, tener una oración con ustedes. Decirles que el Espíritu es que nos hace nacer de nuevo, que no es suficiente nacer del agua, que también hay que nacer del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios empezó una obra en nosotros y Él la terminará si no nos resistimos. Es un tiempo difícil el que nos ha tocado vivir, el fin del mundo, para empezar un mundo nuevo. Pero si nosotros confiamos en el Señor y nos ponemos en sus manos, podremos ver sus maravillas en nosotros, y que cada vez tendremos ese sentir que hubo en Cristo, el cual procuró siempre dar gloria al Padre en todo lo que hacía, y fue manso y humilde de corazón. Que el Señor te bendiga en esta ocasión, que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga tu vida, y que puedas experimentar junto conmigo
el privilegio de ver a Cristo desarrollarse en nosotros hasta llegar a la estatura más madura y que recibamos la bendición que se promete: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, y al que venciere le daré columna en el templo de mi Dios. Ese es Ernesto Juan, que la paz de Dios sea contigo. Padre, gracias por la oportunidad de presentar tu palabra en esta noche. Termina, oh Dios, esa obra que empezaste en nosotros. Ayúdanos a ser tus colaboradores, estar ocupados en la salvación con temor y temblor. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas. Ponemos en tus manos a cada persona que escucha en esta hora y declaramos tu bendición sobre ella en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.